Pues somos la asociación empresarial que representa a la industria del prefabricado de hormigón en España desde el año 1964 y ya más de medio siglo. Pues las labores fundamentales que hacemos como organismo que representa a una industria que está formada fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas, pues es el de representatividad de ellas ante otros interlocutores, ya sea pues la administración, otros organismos pues como colegios profesionales, el tener una presencia, una visibilidad para que el prefabricado cada vez se conozca más, para que se acepte como una tecnología constructiva, y luego dar un servicio a nuestras propias empresas, pues porque, como digo, son pequeñas, medianas empresas y quizás no tengan los recursos suficientes que una asociación empresarial sí que les puede prestar, pues para guiarles en cualquier asunto de índole técnico, para interpretar correctamente la normativa. También pues hacer un seguimiento, una participación activa en muchos comités de normalización, que al fin y al cabo son los que establecen las reglas de juego que luego ellos tienen que aplicar. Pues industrialización y prefabricación muchas veces son conceptos que se suelen mezclar. Yo diría que son términos cercanos, no iguales. Si bien la prefabricación cada vez está más cerca de ser una industrialización total, me explico. Hemos observado una evolución lógica de las empresas que en origen pues igual fabricaban un determinado producto, una gama de productos muy determinado, y quizás también pues porque el mercado así lo demanda y porque las empresas pues tienen que tener una parte importante destinada a la innovación, a diversificar su cartera de productos. Hemos llegado a un punto que ya hay una serie de empresas que pueden incluso llegar a cubrir el ciclo completo, o sea, pasan a ser más que fabricantes de productos de construcción, a ser diseñadores, incluso instaladores, cubriendo el ciclo completo. Entonces yo creo que viene un poco a confirmar esa tendencia a que una empresa de prefabricados pueda llegar a cubrir todo el ciclo constructivo, lo cual viene un poco a constatar que la prefabricación de hormigón pues es indudablemente la versión industrializada de la construcción en hormigón. Pues la última década ha estado marcada desafortunadamente pues por una reducción notable de la demanda, si bien empieza a haber ciertos síntomas de recuperación, especialmente en edificación, no tanto en la obra civil, que depende de la inversión pública, pero estamos notando una mejor aceptación, y esto se comprueba ya desde el proyecto. Ciertos, quizás en zonas que están un poco liderando un mayor grado de construcción, como puede ser Madrid, Barcelona, las grandes ciudades en particular, pues elementos como pueden ser las fachadas, que anteriormente pues se hacía fundamentalmente por métodos mucho más tradicionales, pues están poco a poco yendo a introducir un mayor número de elementos industrializados, y esto es algo que lo podemos ver a pie de calle. Soluciones que antes quizás estaban mucho más arraigadas en otro tipo de edificación como la industrial, comercial, logística, pues poco a poco en la edificación residencial, que al fin y al cabo es un poco lo que lidera la edificación, pues empieza a tener una mayor aceptación. Y eso ya digo que los arquitectos fundamentalmente empiezan a apreciar todas las ventajas que puede aportar la prefabricación en términos de rapidez, de eficiencia, de seguridad en obra, de nula generación de residuos, etc. Indudablemente. Hay ejemplos de obras que quizás no debo de citar, pero que vienen a demostrar que soluciones totalmente disparatadas hace apenas 10 años, pues gracias también en parte a la mejora en los materiales, la mejora en los moldes, la mejora en los medios de transporte y de izado en obra, y sobre todo al ingenio de las propias empresas, porque inevitablemente una empresa, si quiere sobrevivir, tiene que diferenciarse. Pues están viendo claros ejemplos de obras que soluciones que difícilmente hubieran sido planteables hace no mucho, pues hoy ya se están empezando a ver, y eso pues conlleva una mejor aceptación acerca de las posibilidades que puede ofrecer el prefabricado de hormigón. Pues casi todo.
yo todo lo aglutino a un concepto de fiabilidad, o sea, es mucho más fiable. Y eso pues se traduce en una mayor rapidez de ejecución, menores residuos, controles de costes y de plazos, mayor seguridad en obra. Hablamos de prefabricación, pero en realidad estamos hablando de preconstruir, o sea, es adelantar a un entorno industrial, en una fábrica, que el mayor número de elementos que de otra manera acaban siendo transformados e instalados en la propia obra, con toda la variabilidad, todos los factores, todos los condicionantes que hay en la propia obra, el error humano queda de alguna manera diluido. El estar en un entorno industrial con muchos más controles, pues eso, como digo, conlleva a que una estructura, por ejemplo, una estructura prefabricada, una fachada más industrializada, pues aporte una serie de ventajas que hay que saber cuantificar debidamente. Pues hay una palabra que suena continuamente, que es la metodología BIM. Nosotros hace ya años vimos que BIM nos iba a abrir un montón de oportunidades porque invita a industrializar un mayor número de procesos, unidades constructivas, a que se detallen, se definan de manera inequívoca desde el proyecto, a que un elemento con unas características, con una geometría, con una posición determinada que vaya a tener luego en la obra, se respete en la ejecución, y eso conlleva a que la industrialización cada vez más esté presente en cualquier tipo de construcción, y ahí estamos apostando. Hay que volver atrás un poco a lo que decía, que representamos a pequeñas y medianas empresas que normalmente son las que tardan más en llegar a reaccionar. Como asociación empresarial lo vimos claro desde el principio, hemos ido haciendo una labor, yo creo que bastante positiva en cuanto a ir divulgando las oportunidades que se nos abrían con esta introducción progresiva de la metodología BIM. Por ejemplo, hemos desarrollado un primer catálogo de prefabricados, de objetos genéricos prefabricados de hormigón, para que se sepa, para que el fabricante sepa qué es lo que va a tener que hacer a continuación. Y luego además hay una ventaja añadida que quizás no se conozca o no hayamos dado a conocer lo suficiente, que es que el prefabricador diseña, fabrica y luego instala, es decir, toda esa continuidad que hay en cualquier proceso constructivo hace que haya un mayor control, es decir, es el primer interesado en que se respete la geometría y las características del producto y que luego se instale, porque si hay cualquier desviación, cualquier contratiempo que pueda producirse en la obra, el primer perjudicado va a ser él, y BIM de alguna manera hace que se vaya respetando, haya una armonía a lo largo de todo el proceso constructivo y con el resto de agentes. Y es algo que quienes ya han empezado a introducir el uso de software adaptados a BIM, pues han visto reducido notablemente cualquier tipo de error, de colisión en la etapa de diseño, con lo cual eso luego no se reproduce en la obra, que es lo más ventajoso desde el punto de vista económico y para qué está concebido BIM fundamentalmente. Muchas gracias por tu tiempo. A vosotros por la invitación. Gracias.